¿Cuántas veces has sentido que el caos te rodea, que las situaciones fuera de tu control te empujan al límite? Esos momentos en los que todo parece desmoronarse, en los que las circunstancias se vuelven tan abrumadoras que la calma parece imposible. Pero hoy quiero decirte algo poderoso. Cuando el mundo te empuja hacia el caos, Dios te llama a la calma. No una calma superficial, sino una calma profunda, una paz inexplicable que solo puede venir de confiar en Él. La calma en medio del caos no es resignación, ni ignorancia de los problemas. Es un acto de fe. Es mirar el caos de frente y decidir que, aunque las circunstancias sean inciertas, tu confianza en Dios es firme. Es elegir creer que, aunque no entiendas el proceso, Dios ya ha planeado el desenlace. La calma no cambia la situación de inmediato, pero cambia cómo la enfrentas. Te da una fuerza interna que desafía el miedo, la ansiedad y la desesperación. Imagina estar en medio de una tormenta feroz. El viento ruge con tanta fuerza que parece que va a desgarrar todo a su paso. La lluvia golpea con furia y las olas se alzan como gigantes amenazantes. Pero en el centro de esa tormenta hay un lugar de paz absoluta, un ojo de calma donde el viento no alcanza, donde todo es quietud. Esa calma no significa que la tormenta haya terminado, sino que en ese lugar específico, la tormenta no tiene poder. Así es la calma que Dios te ofrece. No significa que tus problemas desaparecerán de inmediato, sino que en medio de ellos puedes encontrar paz, fuerza y fe. Pero aquí está el desafío. El mundo no entiende esta calma. La sociedad nos dice que debemos reaccionar, preocuparnos, buscar soluciones desesperadamente. Nos enseña a temer lo que no podemos controlar, a luchar con nuestras fuerzas limitadas. Pero cuando eliges la calma divina, estás eligiendo ver más allá de las circunstancias. Estás eligiendo creer que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece ir en tu contra. Porque aquí está la verdad. Cuando eliges la calma, le das espacio a Dios para actuar. Tu calma es una declaración de fe que dice: Dios está en control, aunque yo no lo esté. Quiero que reflexiones en esto. Muchas veces, el caos no está afuera, sino adentro. Es el miedo, la ansiedad, la preocupación constante. Es esa voz interna que te dice que todo está perdido, que no hay salida, que no tienes suficiente fuerza. Pero esa voz no viene de Dios. La voz de Dios nunca te llena de temor ni desesperanza. La voz de Dios siempre trae paz, incluso en medio del caos. Él te susurra: mantén la calma, yo estoy aquí, estoy obrando aunque no puedas verlo. Piensa en cuántas decisiones equivocadas se toman en medio del caos interno. Cuando el miedo y la ansiedad gobiernan tu mente, es fácil reaccionar impulsivamente, tomar decisiones desde la desesperación o hablar palabras que luego lamentas. Pero cuando eliges la calma, recuperas el control sobre tus pensamientos y emociones. No porque seas inmune al dolor o al problema, sino porque eliges ver más allá de ellos. Cuando eliges la calma, eliges confiar en el proceso divino, en que Dios está manejando cada detalle, incluso cuando tú no entiendes cómo. Déjame llevarte a una historia poderosa que ilustra el poder de la calma. Hubo un momento en el que Jesús y sus discípulos estaban en una barca cruzando un lago. De repente, se desató una tormenta tan violenta que las olas cubrían la embarcación, y los discípulos, hombres experimentados en el mar, estaban aterrorizados. Sintieron que iban a morir, que todo había terminado. Pero en medio de ese caos, Jesús estaba dormido en la barca. Esa imagen es tan poderosa. No estaba preocupado, no estaba asustado, estaba en calma. Cuando los discípulos lo despertaron desesperados, gritándole: «Maestro, ¿no te importa que muramos?», Jesús se levantó y sin ninguna prisa reprendió al viento y al mar diciendo: «Silencio, cálmate». Y todo se aquietó. ¿Te das cuenta del poder de esa calma? Jesús no solo calmó la tormenta externa, también calmó la tormenta interna de sus discípulos.
pero antes de hablarle al viento, él estaba en calma. Esa es la calma que Dios quiere darte. No una calma que dependa de tus circunstancias, sino una calma que proviene de saber quién está en tu barca. Quiero que pienses en esto. ¿Quién está en tu barca hoy? Tal vez sientes que la tormenta es demasiado fuerte, que el caos es abrumador. Pero si Dios está contigo, entonces tienes acceso a esa calma sobrenatural. Esa calma que desafía la lógica, que trasciende el entendimiento humano y que te permite enfrentar el caos con una fe inquebrantable. Pero aquí está lo crucial. Esa calma no viene automáticamente. Es una elección. Es elegir creer en lo que Dios dice, en lugar de lo que ves o sientes. Es decidir que, aunque las olas sean altas y el viento sea feroz, tú te mantendrás en paz porque Dios ya prometió encargarse de lo imposible. Él no te pide que entiendas cómo lo hará, solo te pide que confíes en que lo hará. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si eligieras la calma en medio del caos. Sí, en lugar de reaccionar con miedo o desesperación, decidieras respirar profundo y recordar que Dios está en control. Que aunque todo a tu alrededor se mueva, tú estás anclado en su paz. Esa paz que no depende de tus circunstancias, sino de su presencia. Cada vez que sientas que el caos quiere apoderarse de ti, que la ansiedad intenta dominar tus pensamientos, recuerda esto: Dios no te ha abandonado. Él está en tu barca y su presencia es suficiente para calmar cualquier tormenta. Puedes elegir la calma porque no estás solo. Puedes elegir la paz porque Él ya ha prometido encargarse de lo imposible. El poder de la calma no radica en ignorar el problema, sino en reconocer que Dios es más grande que cualquier problema. Esa es la calma que Dios te ofrece hoy. No una calma que depende de tus fuerzas, sino una calma que nace de confiar en su poder. Así que hoy, elige la calma. No porque todo esté bien, sino porque confías en el Dios que hace que todo obre para tu bien. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas tener el control de todo para que las cosas salgan bien? Esa necesidad de planear cada detalle, de anticipar cada problema, de buscar soluciones con tus propias fuerzas. Pero mientras más intentas controlar, más abrumador se vuelve todo. Es como sostener arena en tus manos. Cuanto más la aprietas, más rápido se escapa. Y así es como muchas veces perdemos la paz. Pero hoy quiero decirte algo que puede transformar tu vida. Dios te llama a soltar el control. No porque quiera quitarte algo, sino porque quiere darte algo mejor. Soltar el control no significa rendirse ni ser indiferente. No se trata de abandonar tus sueños o dejar de luchar por lo que deseas. Soltar el control es reconocer que no todo depende de ti, que hay un poder más grande obrando a tu favor. Es un acto de fe que declara: Dios, yo hago mi parte, pero confío en que tú harás lo que yo no puedo. Es liberar la carga que llevas, la ansiedad que te consume, la presión de querer resolverlo todo por ti mismo. Porque aquí está la verdad. Cuanto más intentas controlar, más te alejas de la paz que Dios quiere darte. Pero sé que no es fácil. Soltar el control es un acto de humildad, una aceptación de tus propias limitaciones. Es reconocer que hay cosas que simplemente no puedes cambiar, por más que te esfuerces. Y eso duele. Porque todos queremos tener el control, sentirnos seguros, saber qué va a pasar mañana. Pero cuando sueltas el control, abres espacio para que Dios haga lo imposible. Porque Él no necesita tu fuerza, sino tu fe. No necesita que lo entiendas todo, sino que confíes en que Él ya lo entendió. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has intentado controlar el resultado de una situación solo para terminar frustrado y agotado? Tal vez sea en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud o en tus sueños. Pones todo tu esfuerzo, tu energía, tu tiempo, y aún así las cosas no salen como esperabas. Sientes que nada avanza, que estás atrapado en un ciclo interminable de intentos fallidos. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Y si ese cansancio no viene del problema en sí,
sino de tu necesidad de controlarlo todo? A veces, la verdadera batalla no está afuera, sino adentro. Es esa lucha interna por querer que las cosas salgan exactamente como planeas, en el tiempo que esperas y de la manera que deseas. Pero cuando te aferras a ese control, te vuelves esclavo de tus propias expectativas. Empiezas a creer que tu felicidad, tu paz y tu éxito dependen exclusivamente de tus esfuerzos, y eso crea una presión insoportable. Pero aquí está el secreto. Cuando sueltas el control, te liberas de esa presión. Dejas de intentar ser el director de una obra que Dios ya escribió. Déjame llevarte a una historia que ilustra el poder de soltar el control. ¿Recuerdas a Moisés frente al Mar Rojo? Imagina la escena. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, pero ahora se encontraban atrapados. Delante de ellos, el inmenso Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón acercándose rápidamente. No había escapatoria. La lógica decía que todo había terminado. Pero en ese momento, cuando el miedo y la desesperación los invadían, Dios le dijo a Moisés: «No tengas miedo, mantente firme y verás la salvación que el Señor traerá hoy». Éxodo 14:13. Moisés no tenía el control de la situación. No podía dividir el mar con sus propias fuerzas, ni enfrentar al ejército egipcio con su pueblo desarmado. Pero lo que sí podía hacer era confiar. Podía soltar el control y permitir que Dios hiciera lo imposible. Y cuando extendió su mano sobre el mar, Dios abrió un camino donde no lo había. Las aguas se dividieron, y el pueblo cruzó en seco. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? El milagro no ocurrió porque Moisés tuviera el control, sino porque lo soltó y dejó que Dios actuara. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué mar rojo estás enfrentando hoy? Tal vez sea una situación imposible, un problema que no parece tener solución, un sueño que se ha retrasado demasiado tiempo. Has intentado todo, has agotado tus fuerzas, pero nada parece funcionar. ¿Y si la clave no está en hacer más, sino en soltar el control? En permitir que Dios haga un camino donde tú no ves salida. Pero sé que soltar el control da miedo. Significa renunciar a tus propias estrategias, a tus propios planes, a tus propios tiempos. Significa admitir que no lo sabes todo, que no puedes con todo, que necesitas ayuda. Pero aquí está lo hermoso. Cuando sueltas el control, no caes al vacío. Caerás en las manos de Dios. Y sus manos son el lugar más seguro en el que puedes estar. Sus manos formaron el universo, sostienen las estrellas y conocen cada detalle de tu vida. Si hay alguien en quien puedes confiar el control, es en Él. Ahora quiero que imagines esto. Estás cargando una mochila extremadamente pesada. Cada preocupación, cada temor, cada expectativa incumplida es una piedra que has puesto dentro. La llevas a todas partes. Te pesa, te duele, te agota. Pero en este momento Dios te está diciendo: dámela, suelta esa carga, yo me encargo de lo imposible. Puedes seguir cargándola solo, o puedes soltar el control y permitir que Él la lleve por ti. No es un acto de debilidad, es un acto de fe. Es decir, Dios, yo no puedo con esto, pero sé que tú sí. Y cuando haces eso, algo increíble sucede. La paz reemplaza a la ansiedad, la fe reemplaza al miedo, y el descanso reemplaza al cansancio. Porque ya no estás luchando solo, ya no estás tratando de controlarlo todo. Has soltado el control y has dejado que Dios actúe. Quiero desafiarte a que hagas algo hoy. Toma un momento para identificar esa situación que no puedes controlar, ese problema que te está robando la paz. Escribe lo que te preocupa, lo que temes, lo que no puedes resolver. Luego, léelo en voz alta y di: Dios, te lo entrego. Yo suelto el control y confío en que tú harás lo imposible. Siente cómo esa carga se aligera, cómo la presión se disuelve, cómo tu corazón encuentra descanso. Porque cuando sueltas el control, descubres el poder de un Dios que nunca falla.
Dios te está invitando hoy a soltar el control. No porque quiera quitarte algo, sino porque quiere darte todo. Porque cuando dejas de luchar con tus fuerzas, puedes ver su poder obrando a tu favor. Así que hoy, suelta el control. Quédate tranquilo y confía, porque Dios ya tiene el plan, y es mucho mejor del que tú podrías imaginar. ¿Cuántas veces has sentido que nada está pasando? Has orado, has creído, has esperado, pero no ves ningún cambio. Es como si el cielo guardara silencio, como si tus peticiones se perdieran en el vacío. Y entonces, la duda comienza a susurrar. ¿Realmente Dios está haciendo algo? ¿Me escuchas siquiera? Pero hoy quiero recordarte una verdad que puede cambiarlo todo. Dios trabaja en lo invisible. Aunque tus ojos no puedan verlo, aunque tus sentidos no puedan percibirlo, Él está obrando a tu favor de maneras que van más allá de tu comprensión. Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Él no necesita mostrarte cada paso para cumplir su propósito. Mientras tú esperas, Él está moviendo piezas, alineando circunstancias, preparando caminos. En lo invisible, en lo que no puedes ver, Dios está trabajando para que lo imposible se haga posible. Pero aquí está el desafío: confiar en lo que no ves. Tener fe en que, aunque todo parezca quieto en lo natural, en lo sobrenatural se está desatando el milagro. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has plantado una semilla y te has preguntado por qué no brota inmediatamente? Día tras día, observas el suelo esperando ver una señal de crecimiento, pero nada parece cambiar. Sin embargo, bajo la tierra, algo está ocurriendo. La semilla se está rompiendo, las raíces se están extendiendo, la vida está tomando forma. No puedes verlo, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Y un día, cuando menos lo esperas, esa semilla rompe la superficie y comienza a crecer. Así es como Dios trabaja. En lo invisible, en lo que no puedes ver, Él está preparando algo extraordinario para ti. Pero sé que es difícil esperar en lo invisible. Es frustrante no tener pruebas visibles de que Dios está obrando. Queremos ver señales, queremos sentir progreso, queremos evidencias tangibles. Pero aquí está el secreto. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Es confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no hay señales visibles. Es caminar por fe, no por vista, porque si solo crees cuando ves el cambio, eso no es fe, eso es lógica. Y Dios no obra a través de la lógica humana. Él obra a través de la fe sobrenatural. Piensa en la historia de Elías en el Monte Carmelo. Después de 3 años y medio de sequía, Elías oró para que lloviera. Se arrodilló y pidió a Dios que enviara la lluvia que tanto necesitaban. Pero cuando envió a su siervo a mirar al cielo, no había nada, ni una nube, ni una señal, solo un cielo vacío. 7 veces lo envió a mirar, y durante 6 veces no hubo nada. Nada en lo natural indicaba que la oración estaba siendo respondida. Pero Elías no dejó de orar, no dejó de creer. Sabía que Dios estaba obrando en lo invisible, aunque sus ojos no pudieran verlo. Y en la 7ª vez, el siervo regresó diciendo: «Veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que se levanta del mar». Primera Reyes 18:44. Era diminuta, insignificante a los ojos humanos. Pero para Elías, era la evidencia de que Dios había estado trabajando en lo invisible todo el tiempo. Esa pequeña nube se convirtió en una gran tormenta que trajo la lluvia que tanto necesitaban. ¿Te das cuenta? La falta de señales visibles no significa la ausencia de acción divina. Dios estuvo trabajando en lo invisible hasta que llegó el momento perfecto de manifestarlo. Quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has abandonado tus sueños, tus oraciones, tus esperanzas, solo porque no viste resultados inmediatos? Tal vez oraste por sanidad y el dolor no desapareció. Tal vez luchaste por restaurar una relación y las cosas no mejoraron. Tal vez esperaste una oportunidad que nunca llegó. Pero aquí está la verdad. El silencio no significa ausencia.
La espera no significa abandono. Dios está trabajando en lo invisible, preparando el terreno para el cumplimiento de sus promesas. Pero aquí está el desafío: confiar en su tiempo. Y eso requiere fe, paciencia y perseverancia. Requiere recordar que Dios ve lo que tú no puedes ver, sabe lo que tú no sabes, y está obrando en lo invisible para traer lo mejor a tu vida. Pero ese proceso requiere tiempo. Así como una semilla no brota de la noche a la mañana, el cumplimiento de las promesas de Dios toma tiempo. No porque Él tarde, sino porque está preparando algo tan grande que necesita que las piezas se encajen perfectamente. Imagina esto: estás construyendo un rompecabezas gigante. Cada pieza parece no tener sentido por sí sola. Algunas no encajan, otras parecen estar fuera de lugar. Pero cuando tomas distancia y miras el panorama completo, todo comienza a cobrar sentido. Cada pieza era necesaria para completar la imagen final. Así trabaja Dios en lo invisible. Él está colocando las piezas, una por una, incluso cuando tú no entiendes cómo encajan. Y cuando todo esté listo, verás el cuadro completo y comprenderás que cada momento de espera valió la pena. Déjame llevarte a otra historia que muestra el poder de lo invisible. En el libro de Daniel, se cuenta cómo Daniel oró y ayunó durante 21 días, esperando una respuesta de Dios. Durante esos días, no hubo señales, no hubo cambios visibles, pero al final, un ángel se le apareció y le dijo: «Desde el primer día que te propusiste a entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas». Daniel 10:12. ¿Te das cuenta? La respuesta había sido enviada desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual en lo invisible que retrasó su manifestación. Dios ya había dado la orden, ya había enviado la respuesta, pero Daniel no podía verlo porque estaba ocurriendo en el ámbito espiritual, en lo invisible. Sin embargo, su perseverancia en la fe permitió que la respuesta llegara. Esto nos enseña que muchas veces, nuestras oraciones son respondidas en lo invisible, antes de que las veamos en lo natural. Por eso es crucial no rendirse, no dejar de creer, no abandonar la fe. Porque aunque no veas el cambio, Dios ya ha dado la orden. Hoy quiero recordarte que Dios está trabajando en lo invisible por ti. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tu mente no lo entienda, Él está obrando. Puede que no veas la nube aún, pero eso no significa que no venga la lluvia. Puede que no veas las raíces bajo la tierra, pero eso no significa que la semilla no esté creciendo. Dios está moviendo piezas, alineando situaciones, preparando caminos, todo en lo invisible, todo a tu favor. Así que hoy, mantén la calma, suelta el control y confía en lo invisible. Porque Dios está obrando donde no puedes ver, y cuando llegue el momento perfecto, verás el milagro manifestarse. La paciencia. Esa palabra que todos conocemos, pero que a muchos nos cuesta practicar. Esperar no es fácil, especialmente cuando has orado, has creído y has hecho todo lo que estaba en tus manos, pero nada parece cambiar. La espera puede ser desesperante, dolorosa y, a veces, solitaria. Pero hoy quiero que veas la paciencia desde otra perspectiva. La paciencia no es simplemente soportar el tiempo de espera, es un acto de fe, es una declaración poderosa de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando el calendario no coincide con tus expectativas. La paciencia no es resignación ni pasividad. No es sentarse con los brazos cruzados esperando que las cosas simplemente sucedan. La paciencia es fe en acción. Es confiar en el tiempo perfecto de Dios, aun cuando tu corazón ansía respuestas inmediatas. Es permanecer firme, creyendo que el Dios que prometió es fiel para cumplir, aunque todo a tu alrededor parezca indicar lo contrario. Pero sé que no es fácil. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, resultados al momento. Pero el tiempo de Dios no se alinea con el tiempo humano. Mientras tú esperas, Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar.
La paciencia no es solo una prueba de fe, es un proceso de transformación. Mientras esperas, Dios te está moldeando, fortaleciendo tu carácter, preparándote para recibir lo que Él tiene para ti. La paciencia no se trata de la duración de la espera, sino de tu actitud durante la espera. ¿Estás esperando con fe o con frustración? ¿Estás confiando en que Dios tiene el control o estás permitiendo que la duda y la impaciencia te consuman? Porque aquí está la verdad. La espera puede hacerte más fuerte o más débil. Puede acercarte a Dios o alejarte de Él. Todo depende de cómo elijas esperar. Uno de los mayores ejemplos de paciencia lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero había un problema. Abraham y Sara eran mayores y no tenían hijos. La promesa parecía imposible, irracional, ilógica. Aún así, Abraham decidió creer, y esperó, y siguió esperando. Pasaron años, décadas, y la promesa no se cumplía. ¿Cuántas veces habrá mirado al cielo, viendo las estrellas que representaban su descendencia, y se habrá preguntado cuándo sucedería? ¿Cuántas veces habrá sentido la tentación de rendirse, de pensar que Dios se había olvidado de él? Pero la Biblia dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Él no permitió que el tiempo erosionara su fe. Al contrario, cada día de espera lo acercaba más a la promesa, porque entendió algo crucial. El tiempo de espera no era un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. Después de 25 años de espera, finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Abraham esperó un cuarto de siglo para ver cumplida la promesa de Dios. Pero ese tiempo de espera no fue en vano. Durante esos años, su fe fue fortalecida, su carácter fue moldeado, y su relación con Dios se profundizó. La espera no debilitó su fe, la hizo inquebrantable. Quiero que pienses en esto. ¿Qué promesa estás esperando que se cumpla en tu vida? Tal vez es un sueño que parece cada vez más lejano, una respuesta que no llega, una situación que no cambia. Has orado, has creído, has hecho todo lo que está en tus manos, pero el reloj sigue avanzando y nada parece suceder. Y en ese silencio, en esa espera prolongada, la impaciencia comienza a susurrar. ¿Valdrá la pena seguir esperando? ¿Realmente Dios cumplirá lo que prometió? Pero aquí está la clave. La paciencia no se trata de entender el cuándo, sino de confiar en el quién. No se trata de saber la fecha exacta en que sucederá el milagro, sino de confiar en el Dios que prometió hacerlo. Porque Él nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, aunque muchas veces no coincida con el tuyo. Y en esa espera, Él está obrando no solo en la situación, sino también en ti. La paciencia es un acto de fe, porque el tiempo de espera es el terreno donde crece la confianza. Es en esa espera donde aprendes a depender completamente de Dios, donde tu fe se purifica de toda duda y temor. La paciencia no es una pausa en el cumplimiento de la promesa, es parte del proceso para recibirla. Porque Dios no solo está interesado en darte lo que prometió, también está interesado en que estés listo para recibirlo. Quiero recordarte otra historia que ilustra el poder de la paciencia. José tuvo un sueño en el que vio que su familia se inclinaba ante él. Era una visión de grandeza, de propósito, de liderazgo. Pero ese sueño no se cumplió de inmediato. Al contrario, su vida pareció ir en la dirección opuesta. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Pasaron 13 años desde que tuvo el sueño, hasta que se cumplió cuando fue nombrado gobernador de Egipto. Durante esos años, José tuvo que esperar. Tuvo que confiar en que, aunque sus circunstancias eran adversas, Dios estaba obrando. La espera no fue fácil. Fue dolorosa, solitaria, incomprensible. Pero fue durante esa espera que Dios moldeó su carácter.
preparándolo para el liderazgo que vendría. La paciencia no solo le dio la victoria, le dio la sabiduría y la madurez necesarias para manejarla. Hoy quiero animarte a que sigas esperando. No porque sea fácil, sino porque Dios siempre cumple lo que promete. Puede que no veas el resultado aún. Puede que la espera sea más larga de lo que esperabas, pero Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando en lo invisible, preparando el terreno, alineando las piezas, moldeando tu corazón. Y cuando llegue el tiempo perfecto, cuando estés listo para recibir lo que Él ha preparado, la espera tendrá sentido. La paciencia no se trata de cuánto tiempo esperas, sino de cómo esperas. ¿Estás esperando con fe o con frustración? ¿Estás alabando en medio de la incertidumbre o quejándote por el retraso? Porque la forma en que esperas determina cómo recibirás la promesa. Y si esperas con fe, con agradecimiento, con confianza, cuando llegue el cumplimiento, no solo recibirás la bendición, también habrás crecido, habrás madurado, habrás sido transformado. Dios no tarda, Él siempre cumple. Así que hoy, espera con fe, porque mientras tú esperas, Él trabaja. La ansiedad, esa sombra silenciosa que invade la mente y el corazón cuando menos lo esperas, se cuela en tus pensamientos, susurrando miedos, creando escenarios catastróficos, robándote la paz. Te hace creer que todo está fuera de control, que el futuro es incierto y que no hay salida. La ansiedad te encierra en una prisión invisible, donde las preocupaciones se multiplican y las soluciones parecen inalcanzables. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Puedes transformar esa ansiedad en oración. La ansiedad no es simplemente preocupación, es una batalla interna, una lucha constante entre el miedo y la fe. Es ese nudo en el estómago, esa sensación de ahogo en el pecho, ese pensamiento repetitivo que no te deja descansar. Pero aquí está la verdad. La ansiedad no tiene que controlarte, no tiene que definir tus días ni gobernar tus noches. Dios te ha dado una herramienta poderosa para enfrentarla y vencerla: la oración. La oración no es un ritual vacío ni una obligación religiosa. Es un refugio, un lugar seguro donde puedes llevar tus miedos, tus dudas, tus preocupaciones. Es una conversación íntima con Dios, donde puedes desnudar tu corazón sin temor al juicio. La oración transforma la ansiedad porque te conecta con el Creador del universo, el único que tiene el poder de cambiar lo imposible. Cuando eliges orar en lugar de preocuparte, estás decidiendo confiar en Dios en lugar de tus propias fuerzas. Pero sé que no siempre es fácil. La ansiedad puede ser tan abrumadora que incluso orar parece difícil. Te sientes atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, en un torbellino de ¿y si?, que no te deja en paz. Pero aquí está la clave. No tienes que esperar a sentirte mejor para orar. Ora tal como estás, con el corazón cargado, con la mente nublada, con la voz temblorosa. Porque la oración no depende de tus emociones, depende de tu fe. La ansiedad grita, pero la oración susurra paz. La ansiedad exige respuestas inmediatas, pero la oración te enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. La ansiedad te muestra problemas gigantes, pero la oración te recuerda que tienes un Dios más grande que cualquier problema. Cada vez que oras, estás soltando la carga que llevas. Estás entregando el control a aquel que todo lo puede. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero su poder sobre ti se rompe cuando decides transformarla en oración. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has dejado que la ansiedad te robe la paz simplemente porque intentaste enfrentarla solo? Tal vez has tratado de resolverlo todo con tu propio entendimiento, analizando cada detalle, buscando soluciones desesperadamente. Pero cuanto más intentas controlar, más grande se hace la ansiedad. Es como intentar apagar un incendio echándole más madera. La preocupación solo alimenta el miedo. Pero cuando oras, apagas el fuego de la ansiedad con la paz de Dios. Déjame llevarte a una historia poderosa que ilustra esto.
Hubo un momento en el que el rey Ezequías enfrentó una amenaza imposible. El rey de Asiria, Sennacherib, había rodeado Jerusalén con un ejército imponente, listo para destruir la ciudad. Envió un mensaje burlón, diciéndole a Ezequías que no confiara en Dios, que ningún otro Dios había podido salvar a las naciones que él había conquistado. La situación era desesperante. La destrucción parecía inevitable. La ansiedad podía haberlo consumido, paralizado, destruido su fe. Pero Ezequías hizo algo poderoso. Tomó la carta de amenaza y la llevó al templo. La extendió delante de Dios y oró con todo su corazón, diciendo: Señor, Dios de Israel, que estás entronado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. 2 Reyes 19, 15, 16. Ezequías transformó su ansiedad en oración. En lugar de enfocarse en el problema, se enfocó en el Dios que era más grande que cualquier amenaza. ¿Y sabes qué pasó? Dios respondió. Envió a su ángel y destruyó al ejército asirio, sin que Ezequías tuviera que levantar una espada. La victoria llegó no porque Ezequías fuera más fuerte, sino porque eligió orar en lugar de preocuparse. Eligió confiar en Dios en lugar de dejarse consumir por la ansiedad. Y así como Dios respondió a Ezequías, también responderá a tus oraciones. Porque cuando eliges orar, estás invitando a Dios a intervenir en tus problemas. Pero aquí está lo crucial. La oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia tu perspectiva. Cuando oras, tus ojos dejan de enfocarse en el problema y comienzan a ver al Dios que lo puede todo. La ansiedad se debilita cuando decides arrodillarte, cuando decides hablar con Dios en lugar de dialogar con tus miedos. La oración transforma la ansiedad en paz porque te recuerda que no estás solo, que no estás luchando con tus propias fuerzas, que el Dios Todopoderoso está contigo. Quiero desafiarte a hacer algo hoy. La próxima vez que sientas que la ansiedad quiere apoderarse de ti, detente y ora. No importa si son palabras sencillas, si es un susurro o un grito desesperado, solo háblale a Dios. Dile cómo te sientes, entrégale tus miedos, tus preocupaciones, tus dudas, y luego suelta el control. Déjalo en sus manos, porque cuando oras, estás soltando la carga, estás entregando la batalla, estás declarando que confías en que Dios tiene el control. La ansiedad no tiene la última palabra, la oración sí. Cuando eliges orar, eliges creer que Dios está obrando, aunque no veas el cambio de inmediato. La oración no es una fórmula mágica, pero es el puente que te conecta con el poder sobrenatural de Dios. Y cuando te conectas con ese poder, la ansiedad pierde su fuerza. Porque la paz de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su presencia. Dios te invita hoy a transformar tu ansiedad en oración. No importa cuán grande sea tu preocupación, Él es más grande. No importa cuán oscuro parezca el camino, Él ya trazó la salida. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él sigue siendo el Dios que calma el mar. Así que hoy, en lugar de preocuparte, ora. En lugar de permitir que la ansiedad gobierne tu mente, permite que la paz de Dios llene tu corazón. Porque cuando eliges orar, estás eligiendo confiar. Y cuando confías, ya estás caminando en victoria. Esperar. Ese momento en el que parece que el tiempo se detiene, en el que las respuestas no llegan y las dudas comienzan a susurrar. La espera puede ser una de las pruebas más difíciles de la fe. Porque esperar no es solo ver pasar los días en el calendario. Es luchar contra la incertidumbre, es enfrentar el silencio, es mantener la esperanza cuando nada parece cambiar. Pero hay algo profundo y poderoso en el acto de esperar. La espera tiene un propósito. Dios no te hace esperar porque se haya olvidado de ti o porque quiera castigarte. La espera no es un rechazo ni una señal de abandono. La espera es un proceso intencional de preparación. En la espera, Dios está trabajando, no solo en la situación, sino en ti.
está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, purificando tus motivaciones. Porque antes de darte lo que ha prometido, primero quiere prepararte para recibirlo. El propósito de la espera no es simplemente probar tu paciencia, sino desarrollar tu madurez espiritual. Es en la espera donde se fortalece la confianza, donde la dependencia en Dios se profundiza. Porque cuando no puedes controlar el tiempo, te ves obligado a confiar en aquel que controla todo. La espera no es una pausa en el cumplimiento de la promesa, es parte del proceso para alcanzarla. Hay momentos en los que la espera duele, cuando el corazón se cansa de anhelar lo que aún no llega. La mente se llena de preguntas. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios ya no escucha mis oraciones? Pero en esos momentos de silencio, Dios está obrando. No siempre de la manera que esperas, ni en el tiempo que deseas, pero siempre de la forma perfecta. Él no solo está preparando la bendición, te está preparando a ti, porque recibir la promesa sin estar preparado para manejarla puede terminar en pérdida. En la espera, Dios está construyendo en ti la fuerza que necesitarás para sostener lo que vendrá. Está enseñándote a depender de Él, no solo para recibir la respuesta, sino también para administrar la bendición. La espera no es un tiempo perdido. Es el terreno donde se cultivan la paciencia, la fe y la perseverancia. Es en la espera donde se forman raíces profundas que sostendrán el peso de lo que Dios tiene preparado. Un ejemplo poderoso del propósito de la espera se encuentra en la historia de José. Dios le dio un sueño grandioso. Sería un líder poderoso y su familia se inclinaría ante él. Pero ese sueño no se cumplió de inmediato. Al contrario, su vida tomó un giro inesperado. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado por un crimen que no cometió. La distancia entre la promesa y su cumplimiento parecía insuperable. Durante 13 largos años, José esperó. Podía haberse rendido, podía haber dudado del sueño que Dios le dio. Pero en ese tiempo de espera, algo extraordinario estaba ocurriendo. Dios no solo estaba preparando el lugar donde José sería gobernador de Egipto, también estaba preparando a José para ocupar ese lugar. Cada dificultad, cada injusticia, cada momento de espera, fue parte del proceso de formación de su carácter. Si José hubiera llegado al palacio antes de tiempo, tal vez no habría tenido la sabiduría, la humildad o la fortaleza para gobernar con justicia. Pero fue en la espera, en la adversidad, en la prueba, donde se convirtió en el líder que Dios necesitaba. La espera no le quitó la promesa, lo preparó para recibirla y manejarla con integridad. ¿Cuántas veces se ha sentido que la espera es una pérdida de tiempo? La impaciencia susurra que nada está ocurriendo, que todo está estancado. Pero la realidad es que, mientras esperas, Dios está trabajando. Puede que no lo veas, puede que no entiendas cómo, pero Él está moviendo piezas, preparando caminos, alineando circunstancias, porque su tiempo es perfecto, y Él no solo quiere darte lo que has pedido, quiere darte lo mejor. La espera te enseña a confiar en el tiempo de Dios, porque Él no solo sabe lo que necesitas, sino también cuándo lo necesitas. Un regalo entregado en el momento equivocado puede convertirse en una carga, pero cuando recibes la promesa en el tiempo perfecto de Dios, esa bendición te fortalece y te impulsa hacia adelante. La espera también revela tus motivaciones. Es en esos momentos de silencio donde tu fe es probada, donde tus verdaderos deseos salen a la luz. La espera purifica tus intenciones, quitando todo interés egoísta y alineando tu corazón con el propósito divino. Porque Dios no solo está interesado en darte cosas, está interesado en transformarte. En la historia de David, también se ve el propósito detrás de la espera. Fue ungido como rey, cuando era solo un adolescente, pero no ocupó el trono hasta años después. En ese tiempo de espera, enfrentó desafíos, persecuciones
y pruebas que parecían contradecir la promesa. Pero en realidad, cada dificultad estaba moldeando su carácter, desarrollando su valentía y enseñándole a depender completamente de Dios. Si David hubiera tomado el trono antes de tiempo, tal vez no habría sido el rey conforme al corazón de Dios. Pero en la espera, aprendió a confiar, a adorar en medio del desierto, a perdonar a sus enemigos, a liderar con humildad. La espera no retrasó su destino, lo preparó para caminar en él con sabiduría y gracia. El propósito de la espera no siempre es evidente, pero siempre está presente. A veces, Dios no cambia la situación de inmediato porque está usando esa misma situación para cambiarte a ti. Está desarrollando en ti la paciencia, la fe y la perseverancia que necesitarás para sostener la bendición. Porque más importante que recibir la promesa es tener el carácter para mantenerla. La espera te enseña a soltar el control y confiar en el proceso, a descansar en la certeza de que Dios está obrando, aunque no veas el resultado inmediato. La espera transforma tu perspectiva, enseñándote a valorar más al dador que al regalo, a depender más de la presencia de Dios que de la manifestación de la respuesta. Dios no está en silencio. Él está trabajando en lo invisible, preparando el camino, perfeccionando los detalles, alineando todo para tu bien. Y cuando llegue el tiempo perfecto, la espera no habrá sido en vano. Cada día de incertidumbre, cada momento de duda, cada lágrima de anhelo habrán valido la pena. Porque Dios cumple lo que promete, y lo hace de manera tan extraordinaria que la espera se convierte en testimonio. La espera no es un retraso, es un proceso de preparación. No es una señal de abandono, es una obra de amor. Así que sigue esperando con fe, con paciencia, con esperanza, porque el propósito detrás de la espera es más grande de lo que puedes imaginar. Las historias de fe en la Biblia no son solo relatos antiguos, son testimonios vivos del poder de confiar en Dios cuando todo parece imposible. Son ejemplos eternos de cómo la fe puede mover montañas, abrir mares y derribar muros. Porque cuando crees en un Dios que no tiene límites, lo imposible deja de existir. Él no solo responde a oraciones sencillas, Él responde a la fe audaz, a esa fe que se atreve a esperar lo inimaginable. Un ejemplo poderoso de fe en lo imposible es la historia de Moisés y el Mar Rojo. Imagina al pueblo de Israel huyendo de Egipto, con el ejército de Faraón acercándose rápidamente, y un mar inmenso frente a ellos. No había salida, la muerte parecía inevitable. La lógica decía que todo había terminado. Pero Moisés no miró con ojos humanos, miró con ojos de fe. Se paró frente al mar y extendió su mano, no porque entendiera cómo sucedería el milagro, sino porque creyó en el Dios que lo había prometido. En ese momento, lo imposible se hizo realidad. Las aguas se dividieron, formando muros a cada lado, y el pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, destruyendo al enemigo y asegurando la libertad de Israel. ¿Te das cuenta de la magnitud de este milagro? Dios no solo abrió un camino en el lugar más improbable, en el momento más desesperado. Pero ese milagro no ocurrió porque Moisés tuviera un plan perfecto. Ocurrió porque tuvo la fe suficiente para creer en lo imposible. Esto nos enseña que no necesitas entender el cómo, solo necesitas creer en el quién. Cuando enfrentas situaciones imposibles, cuando el camino parece bloqueado y los enemigos se acercan, es fácil caer en la desesperación. Pero si Dios pudo abrir un mar, ¿qué no podrá hacer por ti? Tal vez no veas el camino ahora, pero eso no significa que no exista. Dios ya ha planeado tu salida, ya ha preparado tu victoria, y solo te pide una cosa: que confíes. Otro ejemplo increíble de fe en lo imposible es la historia de Josué y los muros de Jericó. El pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida, pero se enfrentaba a una ciudad fortificada con muros impenetrables. No tenían armas suficientes ni estrategia militar para derribarlos. La situación parecía imposible.
Pero Dios les dio una instrucción que desafió toda lógica: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y el séptimo día, marchar 7 veces y gritar con todas sus fuerzas. Desde un punto de vista humano, esto no tenía sentido. No había ninguna relación lógica entre marchar y derribar muros. Pero esa era precisamente la prueba de fe. Dios no necesitaba que entendieran el plan, solo necesitaba que confiaran y obedecieran. Y así lo hicieron. Marcharon en silencio durante 6 días, y el séptimo día gritaron con fe. En ese instante, lo imposible ocurrió. Los muros de Jericó se derrumbaron. Este milagro muestra que la fe no siempre tiene sentido. La fe te llevará a hacer cosas que desafían la lógica, porque la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Los muros de Jericó no cayeron por la fuerza de sus gritos, sino por el poder de su fe. Porque cuando obedeces a Dios, aunque no entiendas el cómo, Él se encarga de lo imposible. Quizás hoy enfrentas muros en tu vida que parecen inquebrantables. Tal vez son obstáculos que te han detenido por mucho tiempo, barreras que no puedes derribar con tus propias fuerzas. Pero si Dios derribó los muros de Jericó, también puede derribar los muros que te rodean. No importa cuán altos o fuertes parezcan, porque su poder no tiene límites. Lo único que necesitas es fe para obedecer, aunque no entiendas cómo sucederá el milagro. Otra historia asombrosa es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel fue arrojado a ese lugar mortal por su fe, por negarse a dejar de orar a Dios. Desde una perspectiva humana, no había esperanza. Los leones estaban hambrientos, y nadie había salido con vida de ese lugar. Pero Daniel no puso su fe en las probabilidades humanas. Puso su fe en el Dios que controla hasta las fieras más salvajes. Durante toda la noche, Dios cerró la boca de los leones. No fue la fuerza de Daniel ni su habilidad lo que lo salvó, sino su fe inquebrantable. Al amanecer, cuando el rey fue a ver si había sobrevivido, Daniel salió ileso. No había un solo rasguño en él, porque Dios no solo lo protegió, lo vindicó delante de todos sus enemigos. Este milagro nos enseña que la fe en lo imposible te protegerá aún en los lugares más peligrosos. Cuando confías en Dios, ningún enemigo puede destruirte, ninguna amenaza puede tocarte, ningún peligro puede consumirte. Tal vez hoy te sientes rodeado por leones, por problemas que parecen devorarte. Pero el mismo Dios que cerró la boca de los leones por Daniel, también puede cerrar las bocas que se levantan en tu contra. La fe en lo imposible no solo trae milagros, también trae protección, favor y victoria. Porque cuando decides creer en lo que no ves, Dios hace lo que nunca imaginaste. Y cuando todos esperaban tu caída, Él te levantará más alto que nunca. Estas historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios eternos de que el Dios que hizo lo imposible en el pasado sigue haciéndolo hoy. Él no ha cambiado, ni ha perdido su poder. Lo que hizo por Moisés, Josué y Daniel, también puede hacerlo por ti. La única pregunta es, ¿tienes la fe suficiente para creer? ¿Tienes la valentía para confiar en lo imposible? Dios no te pide que entiendas el proceso, solo te pide que creas en el resultado. No te pide que veas el camino, solo te pide que sigas caminando. Porque mientras tú caminas por fe, Él trabaja en lo invisible, preparando el terreno para tu milagro. No importa cuán grande sea el mar, cuán altos sean los muros, o cuán feroz sea el león, nada puede detener el poder de Dios cuando decides creer en lo imposible. Él ya ha planeado tu victoria, ya ha escrito tu testimonio, ya ha preparado el cumplimiento de sus promesas. Solo te pide que confíes, que camines, que sigas adelante, porque lo imposible no es un límite para Él. Dios sigue obrando milagros. Él sigue abriendo mares, derribando muros y cerrando bocas de leones. Él sigue haciendo lo imposible, y hoy te invita a creerlo. Porque cuando eliges confiar en Él,
lo imposible se convierte en un testimonio vivo de su poder. Visualiza la victoria. Antes de verla en lo natural, antes de que haya señales evidentes, antes de que todo tenga sentido. Ver con los ojos de la fe es mucho más que un ejercicio de optimismo. Es un acto de confianza en el poder de Dios. Es creer que, aunque el camino esté lleno de obstáculos y la lógica diga que no hay salida, el final de la historia ya ha sido escrito. Y ese final está lleno de victoria, porque Dios nunca pierde una batalla. La visualización no es solo una técnica motivacional, es un principio espiritual poderoso. Es alinear tu mente y tu corazón con lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Es mirar más allá de las circunstancias presentes y enfocarte en la promesa. La victoria no comienza cuando ves el resultado. Comienza cuando decides creer que ya ha sido ganada. Cuando visualizas la victoria, estás eligiendo ver tu vida a través de los ojos de la fe y no de las limitaciones humanas. Estás eligiendo declarar que tu Dios es más grande que cualquier problema, que su poder es ilimitado y que nada escapa de su control. Es fácil ver la derrota cuando los obstáculos son gigantes, cuando las puertas parecen cerradas, cuando el dolor es profundo. Pero la fe no se basa en lo que ves, se basa en lo que crees. El problema es que muchas veces visualizamos lo opuesto a la victoria. La mente humana tiende a imaginar el peor escenario, a crear películas de fracaso, a adelantarse a desastres que ni siquiera han sucedido. Esa es la trampa de la preocupación, el engaño de la duda, la prisión de la ansiedad. Pero puedes romper ese ciclo visualizando lo que Dios ya ha prometido. Puedes elegir ver la victoria antes de verla en lo natural, porque la fe no necesita pruebas visibles, solo necesita una palabra de Dios. En el libro de Josué, hay un ejemplo poderoso de visualización de la victoria. El pueblo de Israel se enfrentó a un muro imposible, Jericó. Una ciudad fortificada, con muros tan gruesos y altos que parecían indestructibles. Pero Dios le dijo a Josué: «Mira, te he entregado Jericó». Josué 6:2. Fíjate bien en esa palabra, mira. Dios no dijo, te entregaré, sino te he entregado. Habló en tiempo pasado como si la victoria ya estuviera hecha, aunque los muros seguían en pie. Josué tuvo que ver la victoria antes de que los muros cayeran. Tuvo que visualizar la ciudad conquistada mientras caminaba a su alrededor día tras día, sin ver ningún cambio visible. 7 días caminaron en silencio, viendo las murallas intactas, escuchando las burlas de sus enemigos, pero en su espíritu, la victoria ya estaba ganada. En su mente, los muros ya habían caído. Ese es el poder de la visualización de la victoria. No se trata de ignorar la realidad ni de negar el problema. Se trata de ver más allá de lo visible, de creer que Dios ya ha resuelto lo que parece imposible. Josué no veía muros indestructibles, veía una ciudad que Dios ya le había entregado. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que ve lo invisible y cree lo increíble. Cuando eliges visualizar la victoria, estás declarando que el poder de Dios es mayor que cualquier circunstancia. Estás alineando tus pensamientos con sus promesas y permitiendo que su paz llene tu mente. La visualización no cambia el problema de inmediato, pero cambia tu perspectiva. Y cuando tu perspectiva cambia, todo lo demás comienza a alinearse. No se trata de simplemente imaginar cosas positivas. Se trata de basar tu visión en lo que Dios ha dicho. Si Él dijo que te sanará, entonces ve tu cuerpo restaurado. Si Él dijo que proveerá, entonces ve tus necesidades cubiertas. Si Él dijo que abrirá puertas, entonces ve caminos donde ahora ves muros. Porque cuando visualizas la victoria basada en su palabra, estás declarando que su verdad es más poderosa que cualquier mentira del enemigo. La visualización de la victoria también implica agradecer antes de ver el milagro. Es decir, gracias por la respuesta antes de recibirla. Porque sabes que Dios nunca falla. Es alabar en medio del problema, porque tu enfoque no está en lo que ves, sino en lo que crees. Los muros de Jericó cayeron no solo porque gritaron,
sino porque ya habían visto la victoria en su espíritu. Gritaron como si la ciudad ya fuera suya, porque en fe ya lo era. Cuando eliges ver la victoria antes de que ocurra, estás alineando tu fe con el tiempo perfecto de Dios. Estás diciendo, no sé cómo ni cuándo, pero sé que sucederá porque Dios lo ha prometido. Esa es la fe que activa lo sobrenatural, la fe que abre caminos en el mar, que derriba muros imposibles, que resucita sueños muertos. Ver la victoria antes de verla en lo natural es un acto de guerra espiritual. Es levantar tu cabeza cuando el enemigo intenta agacharla. Es caminar con confianza cuando todo parece estar en tu contra. Es sonreír en medio de la tormenta porque sabes que tu victoria ya ha sido decretada en el cielo. Dios te invita hoy a visualizar tu victoria. No importa cuán grandes sean los muros, cuán oscuro parezca el camino o cuán imposible sea la situación. La fe no se basa en probabilidades, se basa en promesas. Y Dios te ha prometido victoria. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte. Te trajo hasta aquí para mostrar su gloria a través de tu vida. Visualiza tu sanidad, tu libertad, tu provisión, tu restauración. Ve más allá de lo visible, más allá de las limitaciones humanas. Porque el Dios que derribó los muros de Jericó es el mismo que obra hoy en tu vida. Él no ha cambiado. Su poder sigue siendo ilimitado. Elige hoy ver la victoria antes de que ocurra. Declara que tu problema ya tiene solución, que tu batalla ya ha sido ganada, que tu milagro ya está en camino. No porque confíes en tus fuerzas, sino porque confías en el Dios que nunca falla. Ese es el poder de la visualización de la victoria. No es imaginar posibilidades, es creer en promesas. Dios ya ha escrito el final de tu historia, y ese final es de victoria. Así que no esperes a ver el resultado para creerlo. Cree ahora, visualiza ahora, celebra ahora. Porque cuando ves la victoria antes de que ocurra, ya estás caminando en fe. Y la fe es la llave que abre la puerta a lo imposible. Al llegar al final de este viaje, es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos explorado. Hemos hablado de la calma en medio del caos, de soltar el control y permitir que Dios actúe, de confiar en que Él trabaja en lo invisible, de tener paciencia como un acto de fe, de transformar la ansiedad en oración, de encontrar propósito en la espera, de creer en lo imposible y de visualizar la victoria antes de verla en lo natural. Todo esto converge en un solo mensaje poderoso. Dios está contigo, obrando a tu favor, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes. Dios te ha llamado a mantener la calma, no porque ignores los problemas, sino porque Él ya está manejando lo imposible. Te ha invitado a soltar el control, no porque seas débil, sino porque Él es fuerte. Te ha pedido que confíes en lo invisible, no porque seas ingenuo, sino porque Él está trabajando en el trasfondo de cada circunstancia. Cada prueba, cada espera, cada desafío tiene un propósito. Nada es al azar, nada es desperdicio. Todo está siendo orquestado con precisión divina para llevarte al lugar que Él ha preparado para ti. Pero aquí está lo crucial. Mantener la calma no es un estado pasivo. Es una decisión activa de confiar en que Dios tiene el control. Es elegir la fe sobre el miedo, la paz sobre la preocupación, la confianza sobre la duda. Y eso requiere valentía, porque el mundo constantemente grita que te preocupes, que te desesperes, que controles todo. Pero cuando eliges confiar en Dios, eliges caminar en paz, porque sabes que aquel que prometió es fiel para cumplir. Tal vez has pasado por temporadas de silencio, momentos en los que has orado y no has visto respuesta, tiempos en los que te has sentido abandonado o ignorado. Pero el silencio de Dios no es su ausencia. A veces, Él guarda silencio porque está obrando en lo invisible, está moviendo piezas, alineando situaciones, preparando caminos. Y cuando llegue el momento adecuado, verás cómo todo cobra sentido, porque Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto.
incluso cuando parece tardío desde tu perspectiva. Recuerda esto: cada vez que eliges mantener la calma, estás declarando tu fe en Dios. Cada vez que eliges soltar el control, estás permitiendo que Él haga lo imposible. Cada vez que eliges confiar en lo invisible, estás alineando tu vida con sus promesas. La fe no es simplemente esperar que Dios actúe, es saber que ya está actuando, aunque tus ojos aún no lo vean. Es posible que estés enfrentando situaciones que parecen insuperables. Tal vez te sientas agotado, desanimado, al borde de rendirte. Pero justo cuando todo parece perdido, es cuando Dios muestra su poder de manera más impresionante, porque Él no solo resuelve problemas, Él transforma vidas. No solo responde oraciones, Él supera expectativas. No solo abre puertas, Él crea caminos donde no los hay. Cuando eliges mantener la calma y confiar, estás declarando que tu esperanza no está en tus circunstancias, sino en el Dios que las controla. Estás diciendo: no entiendo el proceso, pero confío en el propósito. Estás afirmando que, aunque las cosas no salgan como planeas, sabes que Dios tiene un plan mucho mejor. Y cuando haces eso, te posicionas para ver lo imposible volverse realidad. Quiero que recuerdes algo esencial. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. No te ha permitido atravesar pruebas para dejarte sin salida. Cada batalla, cada espera, cada desafío ha sido parte de tu preparación. Él ha estado moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, desarrollando tu paciencia. Todo ha sido un proceso divino para que puedas recibir lo que ha preparado para ti. Este es el momento de decidir cómo continuarás tu viaje. Puedes elegir seguir luchando con tus propias fuerzas, tratando de controlar lo incontrolable. O puedes elegir soltar el control y confiar plenamente en Dios. Puedes seguir preocupándote por lo imposible, o puedes mantener la calma y descansar en la promesa de que Él ya se está encargando. Dios te invita a vivir con una fe audaz, a caminar con confianza, a ver la victoria antes de que ocurra. Porque cuando eliges confiar, ya estás caminando en victoria. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que aquel que prometió es fiel para cumplir. Él no ha terminado contigo. Lo mejor aún está por venir. Así que hoy, elige la calma, suelta el control, confía en lo invisible, transforma la ansiedad en oración, encuentra propósito en la espera, cree en lo imposible y visualiza tu victoria. Porque cuando haces todo eso, estás caminando en la promesa de que Dios ya se ha encargado de lo imposible. Muchas gracias.